3, 2, 1, grabando. Hola chicos, hoy estoy aquí para explicaros las diferencias entre usar el futuro simple o el futuro compuesto, que es una duda que nos solicitáis mucho durante las clases. Entonces, no me voy a parar hoy a explicaros cómo se hace la formación del futuro simple, que es aquel de yo iré, yo comeré, o cómo se hace la formación del futuro compuesto, que es aquel de yo habré comido, yo habré ido. Eso lo vais a tener todo muy bien explicado en el texto que siempre acompaña nuestros vídeos, incluso con ejercicios para practicar. Pero hoy nos vamos a centrar en esas dudas que siempre os presenta entre cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro. Bien, pues hoy os las aclaramos. ¿Vamos? En primer lugar, quiero explicaros cuál es el uso más general del futuro simple. El futuro simple se utiliza para hablar de acciones o situaciones que pensamos que serán ciertas en un momento del futuro. Por ejemplo, yo digo, el año que viene iré a la playa. Yo creo que el año que viene iré a la playa, por lo tanto, como es una idea que tengo que creo que va a pasar, utilizo el futuro simple. O creo que llegaré mañana, es lo que tengo previsto, ¿no? Llegar mañana. Ahora, ¿qué hacemos con el futuro compuesto? ¿Cuál es la acción o el uso concreto del futuro compuesto de manera muy general? Utilizamos el futuro compuesto para acciones o situaciones futuras acabadas antes de otra futura. Al igual que utilizamos los verbos en pasado, ¿no? Ya lo vimos en otros vídeos anteriores. Ahora, para hablar de futuro, también tenemos esta herramienta que es algo que pasa antes de algo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, cuando llegues ya habré salido. Ya habré salido pasará antes de tu llegar. Por lo tanto, son dos acciones en futuro. Llegar antes de que tú hayas salido, ¿vale? Y luego, otra acción, por ejemplo, el año que viene habré terminado la carrera. Habré terminado la carrera, futuro compuesto, será antes de que acabe el año que viene, que es otra vez hablando en futuro, ¿vale? Con lo cual, una acción futura antes de otra futura. Y ahora vamos a centrarnos en el objetivo fundamental de este vídeo, que es explicaros aquellas diferencias de cuándo podemos presentar dudas entre el uso de uno o el otro, porque la situación o la acción va a ser igual. Primera situación, cuando estamos hablando de una probabilidad o suposición sobre un determinado hecho. Y ahí, ¿qué ocurre? Cuando esa probabilidad o esa situación es sobre un hecho presente o futuro, utilizamos el futuro simple. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué frío hace? Y yo digo, estará nevando. Yo hago una suposición sobre lo que creo que está pasando o lo que explica ese frío. O alguien dice, Eva no está aquí. Y yo digo, estará en casa de sus padres. Yo creo que es bastante probable que esté en casa de sus padres, pero no lo sé seguro. Es probabilidad o suposición de un hecho presente o futuro. ¿Qué ocurre cuando esta suposición o esta probabilidad es sobre un hecho pasado? Ahí tenemos que utilizar el futuro compuesto. Yo digo, ¿qué frío hace? Me levanto por la mañana y digo, ¡ay, qué frío hace! Y hago una suposición, digo, habrá nevado ayer o habrá nevado durante la noche. Con lo cual estoy dando explicación a un hecho pasado, que explica el frío actual, ¿no? Otra suposición poniendo el ejemplo de antes. Digo, Eva no ha venido. Habrá ido a casa de sus padres. ¿Esta situación y esta es exactamente igual? Sí, significa exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que aquí hemos utilizado no está presente, con lo cual futuro simple, y aquí hemos utilizado pasado, no ha venido. Ahí nos sugiere o nos obliga a utilizar el futuro compuesto. Habrá ido a casa de sus padres, pero efectivamente significan lo mismo. Segunda situación en la que se pueden presentar dudas. Cuando hablamos de objeciones sobre un determinado hecho, algo con lo cual tú no estás de acuerdo. ¿Y ahí qué ocurre? Una vez más, cuando esa objeción al hecho es sobre un hecho presente o futuro, ahí utilizamos el futuro simple. Sofía es muy inteligente y yo te respondo, Sofía será muy inteligente, pero no aprueba ninguna materia. Tú me dices en el presente que tú crees que Sofía es inteligente y yo te digo, será muy inteligente, pero yo no estoy de acuerdo porque no aprueba ninguna materia. ¿Qué pasa si esa objeción la hacemos sobre un hecho en el pasado? Pues ahí tenemos que utilizar el futuro compuesto. Y ahí tú me dirías, Sofía era muy inteligente. Y como tú me hablas en pasado, yo te respondo haciendo una objeción en futuro compuesto. Habrá sido muy inteligente, pero no ha aprobado ninguna materia.
Con lo cual, la misma situación que antes. El verbo está en presente, futuro simple. El verbo está en pasado, futuro compuesto, ¿vale? Vamos a la otra de las situaciones, la tercera en este caso. Cuando tú quieres mostrar extrañeza, sorpresa, reprobación o temor sobre un determinado hecho. ¿Qué ocurre ahí? Lo mismo de antes. Si tú esa extrañeza, reprobación o temor la muestras sobre un hecho presente o futuro, futuro simple. Tú me dices, ayer dejé mi trabajo, hoy he dejado mi trabajo, y yo te digo, ¿serás tonto? O me dices, mañana voy a dejar a mi mujer, y yo te digo, no te atreverás, no serás capaz. O incluso, yo te muestro extrañeza, yo te digo, he visto a tu hermano, o veo a tu hermano todos los días, y tú me dices, ¿querrás creer que no me saluda? Mostrando una extrañeza sobre algo presente. ¿Querrás creer que tu hermano no me saluda cuando me ve? ¿Qué pasa si esa situación, o una vez más, es sobre el pasado? Ahí vamos a utilizar el futuro compuesto. Y yo te digo, ayer dejé mi trabajo. Y tú me respondes, no habrás sido capaz. O, ayer me divorcié de mi mujer. No habrás tenido el valor. O, por ejemplo, ayer vi a tu hermano y no habrás pensado que me saludó, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Es simplemente cómo estamos usando el verbo, porque al final el significado viene casi a ser el mismo, pero el propio tiempo verbal nos exige que utilicemos uno u otro. Presente, siempre futuro simple. Pasado, siempre futuro compuesto. Vamos a la última situación. Cuando queremos enfatizar sobre un determinado hecho o una determinada realidad. O sea, cuando queremos exagerar o mostrarle a la persona que nos habla que nosotros sabemos mucho más o tenemos mucho más conocimiento del hecho que esa persona. Y ahí solo caben dos situaciones, presente o pasado. En el caso del presente, yo te digo, Sofía es muy antipática. Y yo te digo, sí lo sabré yo. Por ejemplo, que vivo con ella hace 10 años o que fue mi compañera de clases, como, sí lo sabré yo. Yo sé mucho más de esa situación que tú, soy mucho más conocedora. En cambio, cuando hablamos de una situación pasada, yo te digo, ¿cómo no sabes el nombre de esa música? Si la habrás oído 1000 veces, o que no sabes cocinar paella, si la habrás hecho millones de veces. Es como enfatizando una realidad de, ya has hecho eso un montón de veces, como dices que no sabes hacerlo. Vale, pues estas serían todas las principales dudas que se pueden presentar cuando utilizamos un tiempo verbal o otro. Simplemente tenéis que tener en cuenta que tiene que concordar con el verbo cuando es presente o futuro, futuro simple, cuando es pasado, futuro compuesto, y que muchas veces el significado es incluso el mismo, ¿vale? Pero si queréis hablar correctamente y queréis dejar de usar portuñol, tenéis que seguir nuestros consejos. Por último, no se os olvide que tenéis que compartir, comentar, darle al me gusta, no seréis capaz de no hacerlo. Como diría la gran Lola, que siempre rendimos homenaje a ella, si nos queréis, compartiréis este vídeo. Un besito, chicos, y hasta la próxima.